Shabbat Shalom, vamos a saludar por aquí. Tenemos a Berta Hurtado allí en primera fila, Shalom Javerá, Evelyn, Marlenis Francisco, María Victoria, Marlene Lluvere, Shalom Javerá, Paula Toro, Irma, Ana Mendoza, Ima, Shalom, Rebeca, Rianzares, Adriana, Pedro, Daisy y a todos los demás que están allí presentes, bienvenidos. Como cada 15 días, por la gracia de Hashem, estamos aquí para estudiar el Evangelio, la revelación del Evangelio. Y hoy precisamente creo que vamos a alcanzar a tocar una palabra que no será nueva, pero ya ven ustedes, la vez pasada estuvimos hablando sobre la oración, que es un tema que pareciera que ya estaba bastante remojado y resulta que no, que sinceramente salieron aspectos muy bonitos, espero que además prácticos, que les hayan servido, y yo creo que sí, a varios o a todos, para ver la tfilá con otros ojos, ¿no? Para entender y dimensionar un poco mejor la importancia de ese espacio, ese privilegio, como lo dije, porque ante todo sigue siendo un privilegio. Bien, entonces, entendiendo todo lo que es la tfilá, el versículo 3, voy a ir directamente allí porque todo lo demás ya está dicho. Entonces Pablo comienza a decirles a estos hermanos de Colosas, prosuhomeni hama que perihimon. Dice entonces, al mismo tiempo que ustedes entran en tfilá por sus asuntos, entonces entren o estén entrando ustedes en tfilá también por nosotros. Ya lo hemos hablado, ¿no? Es presentar, es asociarse. Esta semana, de hecho, estuve hablando con un hermano, Cristian, allí en Medellín, en Bello, saludos por allí a todos. Y justamente pues compartíamos un poco este tema, ¿no? Que seguramente a ustedes les habrá pasado que sin mayor razón aparente se despiertan en la noche. Pues lo primero que hay que hacer, si no hay una razón específica, pues aprovechar y entrar en tefilá, unirse a cualquiera, antes que, no sé, ponerse a hacer otra cosa, a salir a la cocina o lo que sea. Más bien entrar en tefilá en ese momento, hay que aprovecharlo. Y la verdad es que sinceramente también aprovecho y pido que en este mismo sentido que estamos comentando, de presentarnos y presentar la causa de otros en nuestra tefilá, quiero que también presentemos a nuestro hermano Orlando, que muchos de ustedes seguramente lo conocen a través de los vídeos que grabamos cuando estábamos allí en Barranquilla. Y la verdad es que el hermano está necesitando nuestro apoyo, nuestra asociación. Me consta y yo sé que él es un hombre de tefilá, que tiene un testimonio muy tremendo. Algún día espero que de alguna forma podamos compartirlo. Tiene muchísimas cosas para contarnos y aprender y enseñarnos, evidentemente, de lo que es la paciencia de los santos. Pero, como bien decía el apóstol Pablo aquí, también entra en tefilá por nosotros. Y mira la petición particular que hace Pablo, que hoy estuve pensando en esto mucho, ¿no? Hina hoteos anixihiman tiran. A ver, yo repito, a veces quiero ir especificando cosas y aclarando cosas, porque alguna vez, por ejemplo, escuchando a alguien, leyendo un libro, etcétera, ¿no? A algunas personas les ha quedado este tema, supongamos, de que tienes que pedir cosa específica, porque si tú no pides una cosa específica, Dios no te la da. Eso no es así. Es que Dios sabe lo que tenemos necesidad. Él sabe qué es lo que nos conviene y además es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos e imaginamos. Yo me acuerdo que esa frase de que tienes que pedir específicamente, etcétera, era de un señor de Corea. Creo que fue más famoso respecto a esa temática. Y pues no es verdad. No quiere decir ahora que si no pedí este color y esta medida, pues entonces Dios no me lo da. Repito, pero yo no sé cuando estas cosas se dicen en dónde está la mente de la persona que lo dice. Y Dios me guarde.
Yo, vamos, que Dios me guarde decir una cosa, que alguien diga de mí esto mismo. Dice, ¿en qué cabeza tiene, dónde tenía la cabeza el hermano cuando dijo eso? Y por eso es importante que interactuemos, ¿no? Y yo leerles, etcétera, porque eso también nos mantiene a nosotros, oye, conectados, ¿no? Normal, sin irnos en un mundo de imaginación. Entonces, Dios es poderoso, repito, para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos. Así que esto de que esto específicamente, porque si no, estas expresiones de miedo, ustedes saben que a mí no me gustan. Esto de meter miedo con las cosas, etcétera. Pues no, normal, como dice aquí Pablo. Oye, yo, si me preguntas a mí qué quisiera ahora o qué me gustaría ahora, pues oye esto, pero está ahí, ya Dios sabrá. Como lo dije la vez pasada y en otras ocasiones lo he mencionado, Dios igual será el primer interesado. Así que nosotros hacemos y ponemos toda diligencia, claro está, en todas las cosas. También lo mencionaba, ¿no? En lo que requiera diligencia, nada perezosos. Pero bueno, hay cosas que Dios, sin duda alguna, será el primer interesado. Nuestro Señor Yehoshua, que nos ha ordenado todas las cosas, Él sabe de qué tenemos necesidad y Él sabe qué es lo que quiere para su reino, que lo comparte con nosotros. Así que con calma, ¿no? Entonces aquí Pablo está presentando una causa y aquí viene algo muy interesante que hoy caí en cuenta cuando revisaba. Y fíjate lo importante que pueden ser los nombres, que a veces tú te piensas y dices, bueno, estás saludando ahí a algunas personas. Pero resulta que los nombres nos ayudan a darle un poco de contexto a una carta. Y fíjense que estamos ya terminando el capítulo 4 y ha surgido algo interesante que los anticipo a que lean el versículo 9. ¿Y a quién se menciona allí? A Onésimo. Claro, tú lees Onésimo y sin duda alguna lo conectas con la carta de Filemón. Y cuando lees la carta de Filemón, que alguna vez les recomendé un vídeo, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que era el hermano Goisman, si es que se llama así, no me acuerdo. Es interesantísimo la carta de Filemón. Resumiendo un poco de lo que va, para los que no se acuerden, es una carta que describe una situación en la que Onésimo, que era el siervo de Filemón, en ese momento era incrédulo Onésimo. Onésimo le ha robado algunas pertenencias y se ha ido. Y resulta que en todos esos movimientos de Dios, Onésimo termina conociendo a Pablo en la cárcel. Entonces, es allí cuando Onésimo es llamado a salvación. Fíjense ustedes, en la cárcel. Y tal vez por esa razón específicamente Pablo estaba allí en la cárcel. Pero no por cualquier cosa, no por delincuencia, no por hacer cosas raras. Estaba preso por el Evangelio. Ya saben, ¿no? Que esto lo hemos comentado alguna vez. Si vamos a padecer, que sea por la justicia, no por la injusticia. Que luego la gente a veces quiere mezclar cosas, ¿no? Entonces fíjate cómo Onésimo le da este nombre allí en el versículo 9, nos relanza la carta de alguna forma, nos le da una especie de matiz interesante, porque cuando Pablo dice aquí para que se me abra puerta, es casi que literal. ¿Por qué? Porque es bastante probable, es lo más probable, que Pablo estuviese preso cuando escribió esta carta. ¿Sabes? Entonces cuando aquí dice, para que Dios nos abra puertas, claro, Él está aquí. Si tú luego, cuando ya sigamos leyendo, te vas a dar cuenta que Él envía algunos saludos, envía algunas personas encargadas y tal, pero resulta que la mayoría de ellos los ha conocido en la cárcel. Y además esto también me ayudó a reconectar la carta, a darle ese revestimiento sobre esa temática. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los siervos, de los amos y los siervos? Y cómo definitivamente pues Pablo estaba haciendo una exhortación muy interesante sobre el tratamiento
Eso lo hablamos, ¿no? Cuando hablamos del tema de la subordinación, etcétera. Bien. Entonces fíjate qué bonito y qué interesante cuando dice aquí para que Dios nos abra puerta. No solo en el sentido, como ya todos lo entendemos, que las cosas se faciliten en el espacio donde vamos a ir, donde vamos a estar, no, sino que aquí probablemente también era literal. Entonces sigo leyendo el verso 3. Para que Dios nos abra puerta para hablar la palabra. Y ahí sale logos. Y aquí pues quiero repasar un poco algo que ya hemos comentado muchísimo, sobre todo en el Evangelio de Juan, que es donde hemos podido ver brillar esta palabra, y en otros textos que he compartido también. Vemos que el logos sí es palabra, lo traducen como el verbo, aquello que hablamos, etcétera. Pero también por el otro lado tenemos el concepto hebreo, bueno, hebreo arameo, ¿no? Entiéndase judío, de Meinra. Entonces vamos a hablar aquí de uso cotidiano y de uso teológico. Y esto es lo que le da razón de ser a dos tipos inclusive de diccionario. Esta mañana creo, hablaba con el Lights, el Javier el Lights, seguramente está por allí o verá el vídeo después. Y hablábamos de este tema que en últimas Hashem me permitió verlo hace más de 14 años, tal vez. Y es que el pulso final de todo lo que está escrito, si vamos a entrar en esa tónica de defender, de contender, porque necesidad no es que la haya, pero la escritura dice que estemos preparados, ¿no? Entonces, la última contienda o pulso va a estar precisamente en el tema diccionarios. Y ojo, ustedes se han dado cuenta que no es que dependa de saber griego o saber hebreo, saber arameo, eso se los mencioné también la vez pasada. Yo mismo llego a momentos en los que es que no basta un diccionario, no se queda allí, y es aquí donde te das cuenta que hay dos tipos de diccionario. Está el diccionario lingüístico, el diccionario que te dice el significado plano de la palabra, y luego viene el diccionario teológico. Pero fíjense ustedes, los diccionarios teológicos, aparte de que son costosísimos, aparte de que son voluminosos y casi no hay nada en castellano, aún así están concebidos los que hay, los pocos que hay, con una óptica tradicionalmente cristiana. Es interesante, pero no lo pueden ver. Y esto estoy hablando de diccionarios hebreos y griegos. ¿Qué es una óptica cristiana? Una óptica cristiana, para responderlo brevemente, es cuando has construido o reflejas toda una percepción sin haber citado o leído las fuentes judías. Entonces, discusiones eternas van a existir, por ejemplo, con la palabra hijo. Hijo, pues bueno, mira, si tú nunca has leído cómo se usa la palabra hijo en el mundo judío, pues hijo será hijo y punto. ¿Qué es un hijo? Bueno, un descendiente, alguien menor tiene a alguien mayor, y bueno, y ahí se va todo un pensamiento. Cuando lees la palabra ben en hebreo y la ves holísticamente, entiéndase holístico en todas las caras posibles, de todas las maneras posibles, incluyendo todos los usos posibles, entonces ya no puedes concluir tan rápidamente. Y tienes que decir, a ver, sí, esta palabra puede significar esto, aquello, esto y lo otro y lo otro. Ya. Y ese es el detalle. Entonces, claro, ¿cuántos diccionarios hay? ¿Cuántos pueden acceder a un diccionario? Me explico. Y en última, repito, las pocas herramientas accesibles de calidad que hay, aún así, no llegan a implicar, como ya lo he dicho, el trasfondo judío del Evangelio. Y allí es donde estamos haciendo este ejercicio de revisar. Por eso he entrado a publicar artículos para que ustedes puedan leer, palpar, volver a leer, porque
Una cosa es escuchar y atender una conversación como esta, una clase como esta. Otra cosa es cuando ya lo ves allí y es importante crear esa impresión en la retina, ¿no? Entonces, fíjense que cuando hablamos aquí de la palabra logos, bueno, cualquiera va a un diccionario y dice, mira la palabra, ya, pero luego en otro contexto significa otra cosa o implica otra cosa. Pero un diccionario a duras penas te lo menciona a veces. Entonces muchas veces me han preguntado, ¿y de dónde saca usted eso? Y bueno, ¿de dónde lo saco? Es que igual está en hebreo, igual está en arameo, igual está en la literatura. Lo que yo he hecho aquí es exprimir con las capacidades que me ha dado Hashem, el tiempo y los recursos, navegar, recoger una pesca y decir, mira, he venido de navegar y esto es lo que hay. ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, es lo que hay. No te gusta esto, bueno, sigue por allá, pero yo no voy a discutirlo. ¿Me explico? Exactamente. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Es un desafío, yo lo entiendo, porque en última instancia ponerlo en blanco y negro es, oye, o me crees o no me crees. Y esto pedirlo hoy, sinceramente es complicado, ¿no? Pero yo les agradezco esa lealtad que ustedes han tenido durante tantos años, pero yo creo que más que hacia mi persona es hacia la palabra impartida, porque al fin y al cabo de nada serviría tanta exposición si el fruto no se viera, si la vida de ustedes no y la mía no se transformase por la palabra, que si no nos confrontásemos, si no cambiásemos, etcétera. Puedes tener las mejores herramientas y todo lo que sea, pero si no hay fruto, pues hay algo que está pasando mal. Y por eso estoy insistiendo muchísimo en eso, se los dije la vez pasada, que más allá de mucha lectura, también hay que, digamos, destacar muchísimo la comunión, la parte espiritual. Ya a esta altura de la historia, de la parte de la historia que estamos viviendo, ya a mí me da igual si nos llaman cristianos, si nos llaman católicos, romanos, me da igual. No estoy yo para discutir eso a estas alturas. Si ellos creen que soy cristiano, pues genial, no pasa nada, a mí me da igual. Ya veremos en el largo plazo el fruto. Y miren, les voy a decir una cosa. Justamente hablando con uno de estos javerim que he mencionado, me sorprendí muchísimo porque hay un autor muy famoso en su época, hace 20 años, cristiano, vamos, pero como él, ¿no? Una persona que cualquiera hace 20 años diría, qué impresionante este hermano. Escribió unos libros, uno de ellos se titula El sentido de la historia y la palabra profética, algo así, voluminoso, gigante, lleno de información. Y me sorprende hoy, bueno, digo hoy, pero esto me lo dijo también hace unos meses atrás, sino que hoy lo recordábamos. Me sorprende que es una persona que ya está diciendo que Yehoshua es un ser humano nacido de José y María. Y es que ese es el peligro que he estado advirtiendo desde hace ratos. Que esto empieza con un juego de lingüística, con unos matices, etcétera, pero ya sé a dónde termina esto. Y viendo que no es el primer caso, sino muchos otros, inclusive del corazón de la mesianisfera, como le digo ahora, digo, esto no es para jugar. Ustedes los conocen ya, al señor tal, que se han hecho y autoproclamados rabinos, y parece que saben mucho y escriben muchos libros, etcétera. No se mojan, es decir, no se sumergen del todo a defender la divinidad de Mashiach, y sabes que es que no hay otra opción. La otra opción es empezar a socavarlo. La otra opción es empezar a degradarlo, va bajando, no se dan cuenta, va bajando, al última dice, bueno, los apóstoles hicieron lo que pudieron. Ellos, fascinados con su maestro, lo que hicieron fue endiosarlo,
Lo he escuchado yo directamente, que a veces hasta me toca sacar tiempo para eso, ¿no? A escuchar qué cosas andan diciendo por allí. Y he llegado a escuchar eso literalmente, ¿sabes? Un par de estos sujetos que se autoproclaman rabinos diciendo eso, ¿no? Que bueno, que fue que los apóstoles se emocionaron demasiado y quisieron honrar a su maestro endiosándolo. Bueno, en fin, que Dios nos guarde, ¿eh? Pero por eso les digo estas cosas para que vean que la creatividad humana nos puede seguir sorprendiendo. Y es importante decir estas cosas para que ni siquiera por error nosotros vayamos a acercarnos a esas orillas. La carta que estamos estudiando es una carta que en medio de todas las cosas, uno de los temas fundamentales fue precisamente cuidado con reducir a Yehoshua a un ángel, o cuidado en pensar que tal vez Jesús fue el primer ser humano en hacerse Mashiach, Cristo al estilo gnóstico. Acuérdese que el gnosticismo tiene esa creencia, ¿no? De que Jesús fue un ser humano y que por su obediencia y su sujeción a Dios, entonces alcanzó la revelación y por eso se hizo Cristo. Cosas así se escuchan a montón. Cada vez más veo como buitres a mucha gente en las diferentes plataformas devorando con ansias la divinidad del Mesías, pero o sea, destruyéndola, quiero decir, no alimentándose. Por eso los comparo con buitres, ¿no? Si fuera otra cosa positiva, usaría otra comparación. Pero desgarrando con ansias y devorando y queriendo desaparecer todo rastro sobre la deidad de Mashiach. Pero fíjense ustedes, la palabra de Dios es nuestra presa. Y será Él el quien vaya guardando a los suyos, porque está escrito, Hashem conoce a los suyos. Entonces, volviendo aquí a nuestro versículo 3, dice, para que la palabra la hable. ¿Y qué cosa dice a continuación? Ojo, que para que Dios nos abra puerta para hablar la palabra del misterio de Mashiach. Misterio. Ya ustedes saben, aquí normalmente tenemos la palabra Sod, que es la que se traduce como misterio. En griego, ¿no? Misterios. Y la palabra Sod ya saben que está en el último nivel de lectura y comprensión de la palabra, de la escritura. Tenemos el nivel literal, tenemos el nivel de lo no literal, tenemos el nivel argumentativo o contextual, si lo queremos hacer fácil, contextual, y tenemos el modo revelativo, que es lo que llama aquí el misterio. Ya saben que esto es un ejemplo claro de lo que pasa con las palabras. Misterio parece que es algo escondido, sí, pero al mismo tiempo Sod es la mayor revelación de la Torá. O sea, el misterio de Mashiach en hebreo sería Sod HaMashiach. Y cuando tú lees esta frase, Sod HaMashiach, no solamente estás diciendo el misterio del Mashiach como algo que estaba escondido, difícil de acceder, sino que más bien es la más grande revelación del Mashiach. Y por eso hace poco les compartía, voy a tratar de ponerlo aquí también en el canal, ya saben, pestaña comunidad, ¿ok? No se les olvide esa pestaña que a veces no sale en el móvil, hay que rodarla con el dedo y ahí te sale comunidad. Entonces por eso escribía esta descripción bastante resumida, pero al mismo tiempo concisa, sólida, de cuál fue la evolución de la palabra Mashiach. Y ya los que han estado leyendo y han estado siguiendo saben de qué hablo, ¿no? En resumen, mostraba pues cómo la palabra Mashiach se le aplicó a diferentes elementos y personas, el arca, el tabernáculo, el sumo sacerdote, el rey, los profetas, etc. Y luego fue evolucionando el concepto, que por eso no hay un perfil específicamente evidente en la Torá, sino que tocó hacerlo. ¿Por qué?
hacerlo por vía argumentativa contextual y por vía revelativa. Literal, no nos dice mucho. Podría ser hasta contradictorio y desconcertante, como ya lo he explicado muchas veces. Que si viene un burrito, que si vienen las nubes del cielo. No literal puede confundir, ¿no? Luego en lo no literal, ¿será que muere o no muere? Porque esto es literal o es metafórico. Acuérdese el ejemplo de los talones del Mesías. Ese artículo, ¿no? Ellos perforarán los talones de tu Mashiach. Bueno, ¿eso es literal o es metafórico? Entonces ya luego es aquí donde está la mayor dificultad ahora mismo, porque lo que nosotros conocemos de Mashiach lo conocemos por revelación, más inclusive que por argumentación y contexto. Más, repito, más. Claro, un ortodoxo, un rabino o cualquiera persona que estudie y llegue a la parte argumentativa, no va a llegar a la misma conclusión y a la misma definición que está en el Evangelio. Es que el Evangelio ya es el no va más. Es hasta aquí llega, no inventes otra cosa. ¿Me explico? Eso es muy importante. Entonces Pablo está diciendo aquí que nos abra puerta a Dios para hablar, comunicar la palabra, el misterio de Mashiach, y mira lo que dice a continuación, a causa del cual también he sido atado. Mira que esto es serio, ¿eh? Esto es muy importante porque tenemos que estar nosotros preparados, que hasta ahora no hemos llegado a padecer, como dice el Evangelio, hasta la muerte, hasta la sangre. Todavía no hemos sido a ser puestos presos por hablar. Pero quiero que lo tengamos claro. Hablar el misterio de Mashiach como es, como está escrito, como se nos heredó en el Evangelio, puede conllevar a que padezcamos cualquier tipo de ataque, empezando por ataques verbales, por desprecio, por ser vetados y lo que sea, hasta cosas ya más fuertes. O sea, tenemos que ser conscientes de esto, porque Mashiach lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero no está hablando de genéricamente, sino que incluye esto. ¿Por qué? Porque claro, es que no puedes cambiar el Evangelio, no puedes negociarlo. Dice, ya le tengo miedo a la palabra revelación por la conexión gnóstica, que mal se hace a veces. Sí, bueno, pero es importante, ¿no? El comentario para que veamos que por eso hay que mantener un equilibrio. ¿Sabes? Como alguna vez he explicado, por ejemplo, que a veces yo he dicho así, esto no es bíblico y puede ser que alguno entienda que es malo. Dice, a ver, no, que no sea bíblico no significa estrictamente que sea malo. Ahora, otra cosa también es verdad, aprovechando este comentario que ha hecho Marcelo, es que sí es verdad que también se abusa demasiado de esto de revelación. Cuando yo estoy hablando de la revelación, estoy hablando del Evangelio. No estoy hablando, por ejemplo, y para que todos lo entiendan, ¿no? De que Dios me reveló a mí algo. No, estoy hablando de la revelación que está aquí en el Evangelio. Y lo he dicho muchas veces, nosotros lo que estamos haciendo aquí es leer y volver al texto y dimensionar lo que está diciendo, pero la máxima revelación está aquí. Nadie va a aparecer con una cosa superior a la que está escrita, que de hecho está advertido. Acostúmbrense a no pensar más allá de lo que está escrito, por lo que estoy diciendo ahora. Entonces, el misterio de Mashiach, Sod HaMashiach, está en el Evangelio. No se puede arrancar una hoja, soslayar un versículo, darle vueltas con tal de hacerlo, como he dicho muchas veces, Jewish friendly, o sea, amigable con el judaísmo ortodoxo o con el pensamiento rabínico. No se puede. Y en ese cuadro que compartí, yo creo que quedó bastante claro por qué no se puede. Es que son dos perfiles totalmente distintos. ¿Qué le vamos a hacer? No es por vestirnos una equipá, un talid y balbucear palabras en hebreo
que vamos a atraer al pueblo judío a que reciba el Mashiach. No, ya te puedes, y eso también lo mencioné hace poco, ¿no? ¿Se acuerdan? En las mitzvot. Ya te puedes tú poner todo lo que quieras, cargar la Torá, besarla, lo que hacerlo igual que ellos, que en el momento en que toques la palabra Mashiach, el Evangelio, hasta ahí llegó el encanto. Hasta ahí llegó. Entonces, ¿para qué darle vueltas? Empieza por lo que es. Aquí está diciendo Pablo, para que comunique el misterio de Mashiach. Ojo, porque puede ser que inclusive en algunas versiones ustedes no lean Cristo o Mashiach, sino Dios. Y eso se debe a algunas variaciones de algunos manuscritos, pero en el texto, digamos, oficial, que está aquí mayoritario, llamémosle así, sale Christos en griego, Mashiach en hebreo. Y tiene sentido. Ahora, que diga Dios también tiene sentido. Porque es que el Sod de Elohim es Mashiach. Y cuando hablamos del Sod de Mashiach, ¿qué es? La máxima revelación de Mashiach en el Evangelio. Entonces el Sod de Mashiach sería el Evangelio. Y el Evangelio, en este caso, nos ha dicho claramente, y lo voy a repetir aunque sea un ABC, pero es que hay que repetirlo, ¿eh? Y de esto más de uno se sonreirá, porque les va a parecer a otra cosa, ¿no? Pero está en el Evangelio. Fundamental, primero que todo, nacimiento virginal. Yosef no es el padre biológico de Yehoshua, ni lo es María. Y a esto también hay que decirle que no es que vino Dios y embarazó a una mujer casada, como ha dicho el señor del punto tal, del punto Bres, ¿sabe? Que es un señor que además de no ser de origen judío genético como tal, sino converso, pues nada, ha dedicado todo un canal a despotricar del Evangelio. Para mí eso es una conquista al fin y al cabo. El que el judaísmo ortodoxo esté desesperado, boicoteando, burlándose, pero al fin y al cabo leyendo el Evangelio, me parece uno de los más grandes tapabocas y ellos no se dan cuenta. A eso se refería el apóstol Pablo cuando decía, ¿sabes qué? Al fin y al cabo, sea por negocio, por contienda, por cualquier cosa, Mashiach está siendo predicado. Está en boca. Se está hablando más de Mashiach, por ejemplo, que de Rabí tal. Se está hablando más de Yehoshua que de Rabí fulano de tal. Se está hablando más de Yehoshua que del Talmud. Se está hablando más de Yehoshua que los sabios de la Mishnah. Eso ya es un éxito. Eso es un éxito. ¿Me explico? Es impresionante. Entonces, claro y sencillo, el Evangelio nos dice literalmente, y no hay sombra de duda, que Yehoshua no es hijo biológico ni de José ni de María. No lo es, ya está, clarísimo. Que si no, no es hijo de David. ¿Quién dice que tiene que ser hijo de David? Eso lo respondió Yehoshua y lo he explicado de hace mucho. Yehoshua lo respondió y dijo, pero ¿por qué los escribas insisten que tiene que ser hijo de David si David ya le llamaba mi señor? ¿Cómo es su hijo? Sencillo. Otra cosa, ¿no? Que nos revela el Evangelio, que Él perdonó nuestros pecados. Los perdonó, y no solo por la decisión real suya de perdonarlos, sino que también nos ha reconciliado. Acuérdese una cosa, que tal vez no todos la tengan tan clara, ¿no? Porque del lado del judaísmo se argumenta que nadie puede pagar los pecados de otros. A ver. Se puede llegar a entender y hasta mostrar en la Biblia que tú y yo cuando morimos, en teoría, la paga del pecado es la muerte, ¿no? Como lo quieran ver. Como he dicho, creo que fue precisamente ese estudio de Romanos, la pregunta a continuación es, ¿y quién te da la vida eterna? ¿Con qué mérito o derecho la vas a pedir o a solicitar? Porque eres judío de nacimiento. ¿Y quién dice eso? ¿Dónde dice la Biblia que por ser hijo de Abraham ya eres salvo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? En alguna parte. Que todos tus hijos, lo de tu pueblo. ¿Quién es el pueblo? ¿Por quién está constituido el pueblo?
¿Fue Esaú salvo? ¿Fue Ismael salvo y parte del pueblo? No, ¿verdad? Bueno, pues habrá cosas que demostrar. Y entonces, Mashiach no solo ha perdonado nuestros pecados, sino que nos ha reconciliado con su propio sacrificio. Y esto es uno de los últimos temas que ustedes ya saben que ha estado muy candente, esa fascinación por volver a hacer sacrificio, que ya he hablado mucho del tema, no lo voy a repetir. Y luego de morir y resucitar, que ese es otro tema que a más de uno también le choca. ¿Cómo que Dios murió? Bueno, ya eso lo he explicado. Morir, lo que es ausentarse Dios en lo absoluto, es que es absurdo, obviamente que es absurdo. Pero no, eso no quita que Él haya cumplido con su muerte en el madero. Son dos cosas distintas. Porque eso lo expliqué en el Evangelio de Marcos hace ya 7, 8 años. ¿Sabes? Y el problema que veo a veces también, o la desventaja, es que cuando yo hablo de algunas cosas hoy, estoy apelando a la memoria de hace 7, 8 años. Y no todos lo han visto y no todos lo han estudiado. Entonces, claro, es muy fácil decir, es que Dios murió, eso es una blasfemia. Y bueno, a ver, ¿sabes? Si lo entendieras, si lo leyeras, de pronto no dirías eso. Conocerías a qué me refiero. Porque bien explicaba, y me acuerdo que puse el ejemplo de la corriente eléctrica con la corriente alterna y todo este tema, explicando precisamente que una cosa es la vida biológica de este cuerpo de muerte, y otra cosa es la vida indestructible. Y esa es la grandísima diferencia entre Mashiach y nosotros, que es Dios, la diferencia entre Dios y nosotros, que en Él estaba la vida, dice el Evangelio de Juan, y la vida vino a ser la luz de los hombres. ¿Qué humano puede decir eso? ¿Qué humano? Ninguno. Ningún ángel del cielo puede decir eso. Es más, la carta a los Hebreos dice que no se sujetó el mundo venidero a los ángeles. Hay alguien que es superior a los ángeles, y ya saben, cuando hablamos de ángeles estamos hablando de Metatron, que era el Hashem Katán, el Hashem pequeño según alguna literatura de la época, ¿no? Hasta donde llegó. Pues estamos hablando de cosas muy grandes. Pero se escandalizan, que Dios murió, ya saben, ¿no? Que me dedicaron un vídeo y cosas así. Bueno, me da igual. Porque simplemente hablan desde la ignorancia. Que se piensan que somos tan tontos decir cosas así, porque sí. Esto tiene todo un desarrollo. Y se lo estoy resumiendo aquí, haciéndole un poco de recuento de esas verdades fundamentales del Evangelio. Mashiach entregó su existencia estando en la humillación, pero la entrega de la existencia en la humillación no compromete su existencia inmortal, porque obviamente Él es inmortal. Ya está, punto. ¿Acaso alguien puede destruirle? Él mismo lo dijo, mi vida nadie me la quita, yo la dejo a un lado y la vuelvo a tomar, porque Él es la vida. Alguna vez compartí una imagen que construía la palabra Memra de Hayá, es decir, el verbo de vida, es decir, Memra, la expresión corpórea, la manifestación física de la vida misma. Cuando yo hablo de la palabra vida, me estoy refiriendo específicamente a Dios. La vida, otra cosa es la vida biológica, la existencia que tenemos aquí en la tierra. Pero quien no conoce esto se piensa que yo soy un aparecido, que estoy diciendo cualquier locura. Ahí está el detalle, pero ¿qué le vamos a hacer? Que Dios tenga compasión de ellos y no los deje extraviarse, ¿no? Eso es todo lo que puedo decir. Entonces, retomo la idea. El Evangelio nos está diciendo nacimiento virginal, perdón de pecado, reconciliación, consumación de los sacrificios en su carne y acceso al lugar santísimo por medio de sus méritos, no los de otro. No necesitamos más. Y luego el Evangelio nos está diciendo en Apocalipsis que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, el primero y el de después, no hay otro fuera de Él. Él es el que tiene todos los méritos en los cielos y en la tierra para abrir el rollo y revelar los misterios que hay allí. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Él es la estrella resplandeciente del Shahar.
el cuerpo de la revelación, y eso estamos hablando aquí, Sod HaMashiach. Y el apóstol Pablo, fíjate qué interesante, nos está diciendo, por ese Sod estoy amarrado, estoy preso, me tienen encerrado, pero ¿qué crees que es lo que voy a hacer apenas salga de aquí? Volver a hablar del Sod. Dime tú, para que lo tengamos un poco calibrado ese tema. Porque cualquiera de nosotros con poca cosa dice, no, entonces yo esto no lo vuelvo a hacer porque luego me perjudica, ¿no? Pues hay que volver a leer esto y concientizarnos, ¿no? Y dimensionar lo que era esa entrega que tenía el apóstol Pablo, que deseaba volver a salir para la nada volver otra vez a estar preso. Él lo sabía, o peor, cosas peores, ¿no? Entonces fíjate lo que dice el verso 4, que es impresionante, es casi lo mismo, ¿no? Hina faneroso auto hosdeimi la lese, para que yo lo manifieste a él tal como me es necesario que lo comunique. Por eso el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es el Yeshua, es el poder divino de la salvación. ¿De qué me voy a avergonzar? Ah, mira, este cree que un hombre es Dios o que Dios se hizo hombre. Mira, no lo entiendes, ni al caso. Búrlate, di lo que quieras, critica lo que quieras, llámanos lo que quieras. Este es el evangelio. Y Pablo está diciendo, para que lo presente como me es necesario que lo comunique. Y mira lo que dice a continuación. En sabiduría conduzcanse con los de afuera. Con los de afuera incluye todos. Entonces cuando habla de sabiduría aquí, se está refiriendo, como ya lo he explicado muchas veces, a que las cosas que sabemos las hagamos. Que lo que tenemos en la cabeza lo materialicemos. Si antes ha dicho que la palabra de Mashiach habite abundantemente entre nosotros, ya saben, palabra del asunto, la revelación, su carácter, entonces con sabiduría significa yendo y demostrando. Yo hago esto, digo esto, hago esto y lo otro porque mi maestro lo ha enseñado. Mi maestro, Señor y Dios, obviamente, ¿no? Que no lo vamos a reducir a eso. Dice, pero condúzcanse en sabiduría hacia los que están afuera, y dice, redimiendo el tiempo. Exagorazomeni, el kairon, el kero, ¿no? El tiempo. ¿Qué es esto de redimir el tiempo? Redimir el tiempo, ya saben que la idea de redimir es que se pagaba un dinero de rescate, un derecho de uso, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, cuando está diciendo que te conduzcas con sabiduría para con los de afuera, significa en la práctica que la ocasión que tengas de compartir con los de afuera sea para tú extraer un tiempo y que lo puedas utilizar sabiamente para llevarles ¿qué cosa? El evangelio. Pero ojo, aquí hay que ser muy sabios. Sabios, aquí lo está diciendo con sabiduría. Porque miren, este es otro tema que se los voy a decir claro, para que lo reflexionen muchísimo. Ya seguro algunos lo saben, pero lo voy a decir. He estado en las últimas semanas hablando de este tema sobre la santidad. Hay dos tipos de santidad. Está la santidad, no me toques, no me mires que me contamino. ¿Ok? Es una santidad tipo fariseo. Y está la santidad de Mashiach, que daba para tocar a un leproso sin miedo, para tocar a una menstruante sin miedo, para entrar en la casa de un publicano sin miedo, para que lo vieran hablando con una mujer sin miedo, para que lo vieran tocando a gente paralítica sin miedo, para que lo vieran entrando en Bet Hizda, ya saben, Bet Zaitá,
que era un templo pagano, sin miedo, pero ¿a qué? Yendo a rescatar a alguien que estaba allí. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Entonces cuidado con este tema, porque claro, o esto de que no me mires, no me toques, o esto me contamina, o esto me contamina, a más de uno ya luego no vaya a ser que le haga falta salir del mundo. Ojo, y esto con sabiduría. Porque no estoy diciendo ahora ve a meterte allí en cualquier sitio y no le pares atención, no. Ni estoy insinuando come lo que te ponga, no, ni más faltaba. Se los digo por mi propia experiencia. Es que hay que ser capaz de estar allí manteniéndose distinguidos, santos y fieles, como lo he dicho desde el principio de este estudio, pero también sabiendo que el otro es diferente y que podemos conversar y no sonrojarnos y no. A ver, tranquilo. Mashiach no se sentó con publicanos, no estuvo allí, repito, todo. Imagínate, según la ley que algunos interpretan, entonces Mashiach se contaminó porque tocó a un leproso o lo tocó una menstruante. A eso me refiero, ¿sabes? Hay dos tipos de santidad. Entonces muchas personas, lo entiendo, yo también pasé por allí, es una santidad, repito, no me mires, no me toques, que le tengo miedo a que todo me contamine. Pero luego yo confiaría que Mashiach mismo les vaya dando la otra cara de la santidad. Ojo, que no estoy hablando de decir que esta es mejor que aquella o hay que dejar aquella y que... No, las dos caras hay que tenerlas, las dos cosas. Saber efectivamente qué cosas no pueden entrar a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestra casa, etcétera, eso estará allí. Pero otra cosa es saber cuando vamos nosotros afuera, porque nosotros y nuestra casa respondemos nosotros. Otra cosa es cuando estás allá afuera o vas afuera. Y no se nos olvide, es que el evangelio, ¿dónde se va a predicar? Afuera. Vas a tener que entrar a un lugar, va a pasar por un sitio, etcétera. ¿Y tú qué te piensas? ¿Eh? Que vas a despejar todo y a quitarlo todo para poder predicar. No. Fíjate que Mashiach llevó a los apóstoles a Banias, a Cesarea de Filipo. Y lo más probable que en Cesarea de Filipo estaba un templo del dios pagano Pan. Por eso se llama Panias o Banias. Y es allí donde les hace esa pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Sabes? Y yo todavía me pregunto, ¿por qué los llevó allí? Sí, que tiene un sentido interesante lo que ha planteado el guión de la serie esta Chosen, que es allí donde ellos relacionan el tema de que las puertas del Sheol no prevalecerán. Bueno, interesante, ¿no? Puede ser. Habría que revisarlo si da para ese contexto, ¿no? Pero quiero volver aquí con sabiduría. Esta sabiduría, acuérdense, incluye estar bien informados, manejar el carácter, las reacciones, ser comedidos, imitar a Mashiach. Yo les invito, para hacerlo más resumido, que esta semana, los que les parezca, hagan el ejercicio de leer esos pasajes donde Mashiach está en contacto con el mundo exterior. No solo con sus discípulos, hablando de teología, el mundo venidero, sino con los de afuera. Léanlos y aprendan de allí, que por algo está escrito así, y seguro lo dice mejor que yo. Pero está diciendo aquí por eso, redimiendo el tiempo, salvando y rescatando el tiempo para las personas, porque acuérdense que estamos pagando con derecho de uso. Entonces eso implicaría ir creando las circunstancias como Mashiach, ¿no? Él llegó, se sentó en un pozo allí y llega una mujer samaritana. Pues bueno, se dio la conversación, genial. ¿Que no se dio? No pasa nada. Entonces tú sales, no sé, tomas el autobús, te vas a pie al parque o lo que sea, un lugar,
te tomas una bebida en un sitio y estás allí y de repente compartes con tus vecinos, por ejemplo, estás en la cita médica, estás allí, ¿sabes? Y de repente, oye, Señor, dame palabras si tengo que predicar aquí, por poder compartir un testimonio con esto. Mi madre también, que está aquí, Ana Mendoza, ¿no? Me compartió hace un mes o algo más, que estaba tomándose un zumo, un jugo, y bueno, entabló una conversación con un muchacho que no conocía nada, y hablaron allí, intercambiaron, y ya está. Pues mira, genial. A eso me refiero. Pero estar así como... a ver, creo que ahora sí se desconectó por un segundo. Yo creo que ya está en línea, ¿no? Fíjense que también es importante que lo manejemos con sabiduría, porque a veces podemos llegar a estar haciendo demasiado énfasis en lo teológico, en el tecnicismo, en querer desmontar la Trinidad, el rapto y todas estas cosas. Dice, mira, hablemos de otras cosas, y eso ya, si eso lo vamos explicando después, porque no es el momento. Aquí lo importante es que sepas que hay un peligro inminente, ¿no? De la muerte eterna. Tienes que ser consciente que hay una situación problemática en el ser humano que se llama pecado, que necesitamos ser salvos de eso. Y ya cuando la persona entre, que Dios le llame, que le abra los ojos de su entendimiento, ya hablaremos de lo demás. Hay que saber ser sabios con eso. No tampoco embutir tantas palabras en hebreo y cosas que la gente, como lo dije la vez pasada, ¿no? Ah, ya entiendo que ustedes son judíos mesopotámicos que estudian el tarot. Dime tú, ¿sabes? De tanto mesiánico y Torah, terminó mesopotámico y tarot. Cuidado, porque uno sabe en qué mundo tiene la cabeza la gente, ¿no? Entonces, hay que ser tranquilos, que no es porque ahora digamos algo en castellano o diga Jesús o ya estoy ahora pecando. Tranquilo, no pasa nada, porque es que a veces me da la impresión que tenemos como miedo a fallar, entre comillas, o a hacer algo equivocado, porque entonces parece que nos va a venir un castigo, o vamos a perder la bendición, o se va a meter un problema en mi familia, o estoy queriendo defender a alguien y de repente si hago algo mal le va a ir mal a esa persona. Tranquilo, tranquilo. Dios sabe la intención del corazón. Entonces no hay que estar excesivamente como queriendo controlarlo todo por miedo. ¿Me explico? Por miedo, porque es que después, es que si no, es que ¿qué pasa si? A ver, santidad de Mashiach, repito. La santidad que no tembló para tocar a una menstruante, para tocar a un leproso, para sanar, escupir, mezclar lodo y echarlo en los ojos de un ciego. ¿Sabes? Porque se nos ha quedado a veces pegada esa santidad farisea, llevada a ese extremo fariseo. ¿Sabes? Oye, hay una santidad sí que nos guarda, claro, repito, tranquilamente nos guarda, nos protege, nos avisa. Otra cosa es cuando la santidad es demoledora y va haciendo retroceder las puertas del Sheol. Esa santidad hay que pedirla también. Bien, entonces por eso termina diciendo el verso 6, y aquí lo voy a dejar. La palabra de vosotros para con todos, que sea en gracia, con sal sazonada, siendo sabido cómo es necesario a ustedes, a cada uno responder. Lo voy a decir de otra manera, ¿no? Que la palabra para con todos sea con gracia. Mira qué interesante. Gracia, ya lo he explicado. Chance. Oportunidad. Tranquilo, seguimos hablando. ¿Vale? Sazonada con sal. La sal, ya saben, es el elemento que representaba la preservación. La manera como los sacrificios eran preservados con sal. Cuando dice sazonada con sal,
Ya saben, Mashiach nos habló muchísimo, la sal no pierde su sabor. Cuando dice que la palabra esté sazonada con sal, significa que no vamos nosotros a tener ninguna necesidad de maquillar, de tergiversar el evangelio para sonar inclusivo, para sonar que todos caben, sí, tranquilo, todos somos hijos de Dios. No, no, no. Yo se lo digo a todo el mundo clarísimo, no, hijo de Dios no. Nacemos siendo herederos del repudio divino. Que luego Dios nos va llamando y nos va... Eso es otra cosa. Pero no es que haya un derecho de nacimiento a acceder al cielo y a la salvación. Entonces la palabra sazonada con sal, sabiendo cómo es necesario responder, se refiere a lo que está escrito en los proverbios. Al necio tienes que responderle con la palabra contundentemente, para que no se siga creyendo sabio. Y eso significa como respondió Mashiach, por ejemplo. Está escrito. Está escrito. No, pero tú qué piensas, no, está escrito esto. Ah, tú no piensas, no, no es eso, pero es que para qué yo pensar si ya alguien lo ha dicho de la manera más espectacular posible. Ya está, y así lo mantienes allí, lo mantienes ahí, lo mantienes allí. Y esa es la palabra sazonada con sal. Una palabra que no cambia, que no se acomoda, que no quiere buscar persuadir. Ojo, porque estoy hablando de esa persuasión humana. Esto de acomodar las cosas, repito, ¿no? Simplemente estoy hablando de la sal de la que habla la Escritura. Y que esa sal nos conceda a nosotros saber cómo responderle a cada quien. Como le he dicho ahora, ¿no? Tampoco hay que responder a todo. Eso es muy importante, por eso dice saber cómo responder, pero eso no significa, insisto, que a todo haya que responderle. Y eso también hablé la clase pasada, la semana pasada, cuando mencionaba esto, el daño que ha hecho el que calla otorga. No, no, el que calla otorga nada. Cree tú lo que quieras, pero el que calla no está otorgando. Hay que luchar con eso también, porque hemos crecido sin duda alguna en ese ambiente. Es una ideología, es un patrón social en el que el silencio básicamente no vale nada, o sea, y hasta peligroso es. Resulta que no, el silencio es parte de responder, porque ya ven, Mashiach no abrió su boca. Eso lo expliqué en el Evangelio también, el Evangelio de Juan, ¿no? Él abrió solo su boca para hablar la verdad. Solo eso. Que mira que este dijo, que eso, callado, callado. Que mira que dijo aquí, callado. Cuando le preguntó, ¿tú eres el rey de Israel? Dice, bueno, a ver, vamos a hablarle la verdad, tú lo has dicho, ¿no? Mi reino no es de este mundo. Y comenzó a hablarle la verdad. Lo demás, pues no tienes ni que defenderte, no tienes ni que estar allí a toda costa respondiendo y queriendo tapar todas las bocas. Por eso no se va a poder. Cuando la boca se abre de manera insensata, no hay manera de callarla, solo Dios. Así que hay que saber redimir el tiempo. El tiempo hay que aprovecharlo donde es. Y esto ya está escrito en el Evangelio. Donde ustedes no lo reciban, pasen de allí. Sacuden las sandalias y se van y quédense donde lo reciban. Y créanme que yo lo he aplicado. Y la verdad es que me ha ido bien. Porque unos años atrás, yo me la pasaba discutiendo en todas partes y queriendo demostrar. Y eso, al fin y al cabo, ¿qué? Habrá alguno que le sirva, ¿no? Bien. Pero es mucho más productivo aprovechar mejor el tiempo, redimir el tiempo y, sobre todo, predicar el Evangelio. Lo demás es lo demás. Nosotros no necesitamos estar convenciendo a la gente para saber que estamos en la verdad. No lo necesito, ni ustedes deberían necesitarlo. Esa necesidad de que otros tienen a veces, ¿no? De querer que el otro piense como yo y como yo, porque para así sentirme seguro. Bueno, yo pienso que son etapas, pero a esta altura ustedes ya saben en quién han
recibido emuná, ustedes saben quién es Mashiach, no necesitan que otro esté creyendo como ustedes o multitudes o cosas por el estilo. Y con eso se acaba toda la cuestión. Y ya está, te mantienes allí y lo demás se va al fin y al cabo. Pasa, porque todo va pasando. Así que bueno, Javerín, terminamos aquí en el verso 6. La próxima ya yo diría que será el cierre del curso de esta carta, porque ya es la parte de saludos que empieza un poco más específicamente, pero estaremos analizando un poco quiénes son esos personajes que allí se mencionan y cómo nos hacen ver la carta con otros ojos, ¿no? Así es. Dice, y sin embargo Hashem a veces nos lleva hacia las personas más inesperadas. Correcto, eso es, ya te digo, pero hay que estar allí. Acuérdense que somos prestos para el Evangelio. Prestos para el Evangelio. Y de repente viene el denuedo y te abre Dios la boca y hablas y no te lo esperas. Así que más que todo hay que estar preparados para servirle a Él, que ya luego Él honrará a sus siervos. Así que, Javerim, nos vamos a despedir aquí. Un abrazo a todos. Acuérdense la santidad de Mashiach, el Sod de Mashiach también, y el conducirnos con sabiduría con los de afuera. Nos vemos mañana con la ayuda de Hashem. Un abrazo a todos. Desde ahora, Shabbat Shalom. Leitraot.